Muy buenas tardes, estamos empezando aquí esta hermosa tarde en Tepoztlán, con un sol espléndido, con un cielo sin ninguna nube de ninguna especie, una tarde muy linda, fresca, pero con mucho sol. Y vamos a compartir este cuadro, que es un cuadro muy especial porque realmente es el único que fue concebido y dibujado desde el origen en esta concepción de continuidad, en una continuidad como una danza, como olas que se van formando como una danza, en una cuestión también como orgánica, medio ramas. Y siempre aparecen en mis cuadros dos características muy importantes, que son estas manitas y estos ojitos, como en unas viboritas. Es interesante porque esto es como nuestra curiosidad, ¿no? Esta es como nuestra curiosidad que siempre anda por ahí caminando, esos ojitos que siempre andan apareciendo en algún momento, como en una búsqueda, como en una curiosidad de la vida. Esta ahí va asomándose. Y las dos manos, que también son las manos con otra forma de conocimiento que existe, que tenemos nosotros para conocer el mundo. Estas manitas, ¿no? Estas manitas que además se vuelven también ojos. Son nuestras dos formas de conocimiento. Las manos, los ojos que ven y las manos que tocan y buscan, ¿no? Esas son nuestras dos formas, porque desde que nacimos, desde que aparecemos en este extraordinario, misterioso fenómeno de la vida, nacemos con esta curiosidad. Venimos todos con una curiosidad al mundo a explorar nuestra curiosidad. De eso se trata la vida, un explorar nuestra curiosidad, ¿no? Y en ese explorar nuestra curiosidad, nacemos siempre, que cuando nacemos, desde el momento que nacemos, traemos ya una especie de vacío que queremos llenar. Toda nuestra historia en la vida, desde que nacemos hasta el final, es algo, una especie de vacío, una especie de nostalgia que nos acompaña toda la vida, en algo que necesitamos aparentemente llenar. Esa es nuestra historia. Cómo tratamos de llenar ese hueco es la historia de cada quien. Cómo tratamos de llenar ese hueco siempre es nuestra historia. Entonces estos cuadros buscan precisamente conocer esa extraña sensación de vacío. ¿Qué es? ¿Cómo se forma? ¿Qué representa en nosotros, en nuestra historia, ¿no? Y yo voy a leer estos poemas porque vamos a irlos viendo, los poemitas que están escritos, los vamos a ir leyendo y al mismo tiempo nos va a ir diciendo algunas cosas sobre este extraño vacío. El primero, este de acá, que va a aparecer aquí, dice así: el alfarero moldea con barro un hermoso cacharro solo para crear un vacío, un perfecto vacío. Lo lava, lo vacía, lo mantiene vacío. Si no tuviera un vacío que no estuviera vacío, si no lo vaciara manteniendo el vacío, no lo podría usar. Esto es muy interesante porque es primero que nada entrar reconociendo la importancia de un vacío. Si nosotros tenemos una tacita o un artefacto determinado, lo que importa del artefacto, lo que nos hace que lo tengamos, es el vacío que tiene. Si no tuviera ese vacío, no serviría para nada. Ese vacío es el que nos permite la posibilidad de llenarlo de algo. Entonces está hablando de la importancia de ese vacío, primero que nada. En una casa, por ejemplo, creamos muros para crear un vacío que es el que sí se puede usar. Si una casa no tuviera vacíos, que se le llamamos recámaras, espacios, etc. O sea, es la importancia de reconocer que en las cosas que usamos, el vacío que tienen es lo que nos permite usarlo. Entonces, de alguna manera está hablando este primer escrito de la importancia que tiene el vacío en las cosas. Es lo que nos permite usarlas. Después comienza a hablar de ese vacío que estamos hablando. Dice así, el segundo:
donde anda también esta culebrita también ahí buscando, ahí curioseando por todos lados. Es simpático porque eso representa nuestra curiosidad en la vida, ¿no? Cómo nos metemos a una cosa para descubrir qué hay allí. A veces nos caemos, a veces nos tropezamos, etcétera, pero nuestra curiosidad sigue caminando. Y este segundo dice: el vacío que dejaste es un vacío que no se puede llenar. Se nutre de sí mismo. Se vacía más cuando más se quiere llenar. El vacío que dejaste es un vacío que no se puede vaciar. Está lleno de ti, del vacío de ti. Se llena más cuando más se quiere vaciar. El vacío que dejaste solo lo llena mi propio vacío. Me vacío de ti, me vacío de mí, para que solo quede un vacío, un profundo vacío que sí se puede llenar. Ese es interesante fíjense cómo lo dice. El vacío que dejaste es un vacío que no se puede llenar. Ahí entra ya con una afirmación. El vacío que dejaste es un vacío que no se puede llenar. Se nutre de sí mismo. Se vacía más cuando más se quiere llenar. Entre más queremos llenar ese vacío, más sentimos ese vacío. Porque al quererlo llenar, creamos ese vacío que se necesita llenar. El vacío que dejaste es un vacío que no se puede vaciar. Está lleno de ti. El vacío de ti se llena más cuando más se quiere vaciar. Es la paradoja de ese vacío que sentimos. Cuando sentimos la necesidad de quererlo llenar, es cuando más producimos el poder de ese vacío. Es cuando creamos el vacío, cuando lo queremos llenar. El vacío que dejaste solo lo llena mi propio vacío. Me vacío de ti, me vacío de mí, para que solo quede un vacío, un profundo vacío que sí se puede llenar. Cuando uno acepta que ese vacío está, y me vacío de querer llenarlo, me vacío de ti, me vacío inclusive de mí, de mis propias necesidades. Es una paradoja preciosa. Cuando me vacío de todo ese anhelo de llenar el vacío, de llenarlo contigo, de llenarlo con esto, con aquello, con tantas cosas que queremos llenarlo, porque nos da una angustia ese vacío, en su punto más álgido, digamos. A veces es un vacío suave, pero ahí está. A veces puede ser un vacío dramático. Y cuando más lo quieres llenar, es cuando precisamente ese vacío se vuelve tan poderoso y se vacía tanto, ¿no? El vacío que dejaste solo lo llena mi propio vacío. Me vacío de ti, de la necesidad de ti. Me vacío de mí, de la necesidad de mí, para que solo quede un vacío. Un profundo vacío que sí se puede llenar. Cuando se pierde esa necesidad de querer vaciar el vacío, de querer llenar el vacío. Y luego pregunta, es extraño, porque si hay un vacío, es porque algo lo llenó antes. Si no, ¿cómo se vació? No se puede vaciar algo si no tiene algo antes, ¿no? Entonces entra esta pregunta, la tercera de aquí, donde está esta curiosidad también, y el ojo también, y la mano, ¿no? Y dice, ¿quién llenaba este vacío antes de vaciarse? ¿Quién vació este vacío? Y al vaciarlo, ¿qué otro vacío llenó? El tiempo es el espacio entre este vacío que no es vacío y el deseo de llenar lo que nunca se vació. Es una paradoja muy linda. ¿Quién llenaba este vacío antes de vaciarse? ¿Quién vació este vacío? Y al vaciarlo, ¿qué otro vacío llenó? El tiempo, es curioso, porque el tiempo es una creación nuestra, es una creación mental, es una creación de nosotros. El tiempo es el espacio entre este vacío
que no es vacío y el deseo de llenar lo que nunca se vació. Es interesante comenzar a reconocer ese vacío del principio, comenzar a reconocer aquí que el tiempo es el espacio. ¿Por qué? ¿Qué es el tiempo? Es el espacio entre que quiero llegar a algo y voy a llegar. Si yo no quisiera llegar a algo, ni tuviera que llegar a nada, no existiría el espacio. No existiría el vacío si no existiera la necesidad de quererlo llenar. Es una paradoja muy interesante. Por eso sigue esto hasta llegar a esta parte, ¿no? Esto va reconociendo primero la importancia de un vacío. Porque si una taza no tiene un vacío, pues no se puede usar. Si una casa no tiene vacíos adentro, pues no se pueden usar, ¿no? Después, este reconocimiento que estamos diciendo ahorita, el tiempo es el espacio entre este vacío que no es vacío y el deseo de llenar lo que nunca se vació. Es una paradoja muy interesante ese vacío nuestro que sentimos toda la vida, ¿no? De alguna manera a veces fuerte, a veces no tan fuerte, pero siempre está, porque finalmente ese vacío es nuestro motor de la vida. Buscar llenar ese vacío es el motor de nuestra vida. Es el por qué estamos aquí, para descubrir cómo lo podemos llenar de esta manera, de aquella. Cada quien explora una manera de cómo llenar ese vacío. Con una pareja, con un trabajo, con una de esto, con una situación, con otra situación, con un estado determinado, con un lugar en el que estamos. A veces pensamos que cuando estemos en ese lugar, pues ya voy a estar muy bien, ¿no? Pero ese vacío y esa nostalgia, mientras más la queremos llenar, se crea más ese vacío, ¿no? Hasta llegar a esta parte de aquí, que es la culminación de todo este planteamiento. Cuando dice, este vacío de mí está lleno de ti. Este vacío de ti está lleno de mí. Un profundo vacío se interpone entre el vacío de ti y el vacío de mí. Dos vacíos no se pueden llenar. Se vacían mutuamente. Solo vaciando el vacío en un vacío que no se quiere llenar, ni de ti ni de mí, por fin se puede llenar con la ausencia de ti, con la ausencia de mí. Es como la culminación de todo eso, ¿no? Este vacío de mí, dice, está lleno de ti, esta necesidad de ti. Este vacío de ti está lleno de mí. Un profundo vacío se interpone entre el vacío de ti y el vacío de mí. Dos vacíos no se pueden llenar. Quiere decir, dos personas que tienen un vacío entre sí mismos no se van a poder llenar mutuamente, se van a vaciar mutuamente. Dos vacíos no se pueden llenar, se vacían mutuamente. Solo vaciando el vacío en un vacío que no se quiere llenar, ni de ti, ni de mí. Solo vaciando el vacío en un vacío que no se quiere llenar. Solo, lo repito, solo vaciando el vacío en un vacío que no se quiere llenar. Ni de ti, ni de mí. Por fin se puede llenar. Con la ausencia de ti, con la ausencia de mí. Cuando desaparece el deseo de llenar. Eso es lo que está hablando este cuadro en esta forma, como en esta armonía como de olas que está diciendo. Y es bien curioso porque ese es nuestro movimiento en la vida. Ese vacío no es que sea algo malo, es nuestro motor. Es lo que nos impulsa a algo. Como unas gotas de lluvia cuando caen, esas gotitas de lluvia que vienen al océano tienen nostalgia de regresar al océano. Esa es su vida, esa es su historia, regresar al océano. Nosotros también, nuestro origen es el ser, nuestro origen es Dios. Entonces nuestro anhelo es regresar, ¿no?,
a regresar a esa fuente. Entonces toda nuestra vida es esas serpientes chiquitas con ojos, esos somos nosotros en la vida. Andamos buscando por aquí, por acá, tocando aquello, buscando aquello, y de eso se trata la vida. En esa búsqueda se crea la vida. Ese es el sentido de nuestra existencia, esa búsqueda hasta encontrar que no existe y nunca ha existido ningún vacío. Muchas gracias.